Las guerras de los judíos, una obra de Flavio Josefo. Prólogo. Son importantísimas las obras de Flavio Josefo para la buena comprensión de los documentos del Nuevo Testamento. Puede decirse que sin el libro Antigüedades de los Judíos y todavía más sin la obra que tenemos el placer de poner en manos de nuestros apreciados lectores, Las guerras de los judíos, sería imposible representarnos el período grecorromano de la historia de Israel. La autobiografía de Josefo, que aparece en el tomo primero, ha sido tachada de excesivamente favorable a su propio autor, y por cierto que lo es, pero creemos que con mucha razón. Él mismo relata su procedencia de una familia de alta jerarquía sacerdotal. Nació en el año 37, 6, 38 de nuestra era, o sea, en los mismos inicios del cristianismo, para tener una referencia comparativa con nuestros documentos cristianos, y en el primer año del reinado de Calígula, para establecer una relación con la historia romana. Realizó estudios brillantes, de lo que también se lisonjea, de suerte que a los 14 años ya era consultado acerca de algunas interpretaciones de la ley. Conoció las sectas principales en que se dividían entonces los míos, y nos dice que estuvo 3 años en el desierto bajo la dirección de un ermitaño llamado Vanos, probablemente esenio o relacionado con la secta de los esenios, aunque él mismo Josefo no lo dice. Cuando creyó estar suficientemente instruido, dejó su retiro y se adhirió al fariseísmo. Por este tiempo los judíos se dividían en 3 sectas principales: los saduceos, los fariseos y los esenios. Representaban la derecha, la izquierda y la extrema izquierda del legalismo judío. Los saduceos se reclutaban entre la nobleza, los sacerdotes y los que hoy llamaríamos intelectuales. Eran secuaces del helenismo y no creían en una misión especial de carácter sagrado por parte de los míos, como consecuencia del llamamiento de Abraham. No admitían ni la fe en la resurrección de los muertos, ni la angeología de los fariseos, y no tenían simpatía alguna por el mesianismo. Los encontramos con frecuencia unidos con los sacerdotes y los escribas como enemigos confederados de Jesucristo, ya que, aunque parezca incongruente, algunos de los sacerdotes pertenecían a esta secta escéptica. Eran los políticos realistas a quienes parecía utópica la idea de una dominación mía del futuro del mundo. Formaban una minoría muy pequeña pero grandemente influyente en los días de Cristo. Los fariseos, en cambio, pertenecían a la clase media del pueblo
y formaban un partido legalista estrictamente judío. Sostenían que los míos debían ser un pueblo santo, dedicado a Dios. Su reino era el reino de Dios. Se destacaban mucho en la sinagoga, donde el pueblo recibía instrucciones de los más cultos entre ellos, y eran muy admirados por tal razón por el pueblo. Pero Jesús descubre entre ellos mucha hipocresía. Saulo de Tarso era uno de los pocos fariseos sinceros y fue escogido por el Señor. En cuanto a los esenios, sabemos que formaban una pequeña minoría religiosa que vivían en comunidades de un modo muy parecido a los frailes de nuestros tiempos, pero su ideal era tanto político como religioso. Procuraban poner en práctica un humanitarismo muy estricto, un verdadero reino de Dios sin ninguna restricción de Estado, sin leyes civiles ni religiosas, pero de absoluta obediencia al superior llamado el Maestro de Justicia. Los esenios se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, pues creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de una guerra que quería al fin a todos los gobiernos de la tierra. Pero tanto para la admisión en la secta se requería un noviciado de 2 o 3 altos, la renuncia a la propiedad privada y en muchos casos al matrimonio. Una vez aceptado, el nuevo miembro trabajaba en agricultura y artes manuales, pero sobre todo se dedicaba al estudio de las Escrituras. Tenían asambleas comunitarias y practicaban abluciones diarias y exámenes de conciencia. El descubrimiento de las cuevas de Qumran nos ha proporcionado en estos últimos saltos muchos datos acerca de la vida de esta comunidad judía y su partido dentro del pueblo de Israel, más que aquello que tenemos de los fariseos y saduceos, aunque estos habían sido hasta hoy más conocidos por las abundantes referencias que de ellos tenemos en el Nuevo Testamento. Tal era poco más o menos el cuadro social, político y religioso de Israel en tiempos de Josefo y asimismo en tiempos de Jesucristo y sus apóstoles. Y ello es lo que hace fascinantes los relatos de Josefo, por sus coincidencias con el Nuevo Testamento, que acreditan la veracidad histórica de los libros sagrados. En el año 64, Josefo fue encargado de ir a Roma con la misión de solicitar la libertad de 2 fariseos detenidos por la autoridad romana. Allí fue presentado a Popea, a la que halló bien dispuesta en favor del pueblo mío. Como resultado de los informes que había recibido de un comediante judío llamado Alitiros, gracias a Popeo, Josefo obtuvo éxito en su demanda. Sus compatriotas fariseos fueron puestos en libertad y por añadidura recibió
de la emperatriz algunos regalos. Se cree que de esa estancia en Roma provino su sentimiento, sino de lealtad inmediata hacia los romanos, por lo menos la convicción de que el poder romano era invencible y desafiarlo constituía una locura de los judíos. Cuando poco después de regresar a Judea estalló la revuelta del año 66, se puso a su servicio, pero con una confianza ya desfallecida por anticipado. A pesar de su convicción pro-romana que le presentaba la empresa como una alucinación de los patriotas judíos, no rehuyó su concurso a la lucha, encargado seguramente por Josué ben Gamala de defender Galilea. ¿Acaso no puso mucho ardor en esta tarea? El lector encontrará en estas páginas cómo fue sitiado por Vespasiano en la fortaleza de Jotapa y las tretas con que se defendió. La rendición fue en condiciones poco gloriosas, reputada más bien como vergonzosa por los patriotas judíos, y la acogida que encontró inmediatamente ante el vencedor nos hace comprender cuál era su estado de ánimo y la influencia que había recibido de su estancia en Roma. Desde el campo de los romanos pudo enterarse con muchos detalles del sitio de Jerusalén, y desde él instó en vano a los míos a apresurar su capitulación, pues temía para sus compatriotas las consecuencias de su terquedad. Después de la toma y saqueo de la ciudad santa, creyó sensato escapar a la probable venganza de algunos patriotas exaltados que criticaban su conducta, y siguió a Tito a Roma. Allí le fue concedida la ciudadanía romana y tomó el nombre de Flavius, como convenía al judío importante que frecuentaba el trato de Vespasiano y de Tito. Como quiera que se tratara de un hombre que sabía manejar bien la pluma, tanto cuando escribía en arameo como en griego, los eruditos lamentan que no dé más detalles de las fuentes que utilizó para su trabajo, pero el ser testigo de vista dice mucho en favor, ya que habla de su experiencia, aunque es de notar que más que historiador es un apologista que acumula deliberadamente hechos de su especial interés. Josefo fue un hombre de acción, guerrero, estadista y diplomático. Por fuerza había de teñir con colores personales los hechos que refiere, de los cuales no ha sido solamente un espectador, sino un actor apasionado. Josefo repite sus protestas de que ha escrito solo para quienes aman la verdad y no para los que se deleitan con relatos ficticios. Advierte que no ha de admirarse tanto la belleza de su estilo como la sujeción a la verdad, pero el hecho real es que no es un escritor desmañado. Al contrario, emplea con bastante éxito los recursos del arte literario, y los discursos que pone en boca de algunos de sus personajes son bellos
y bien probables, sino literalmente exactos. Por ello, todos los historiadores a través de 20 siglos, a pesar de las críticas que han sido objeto sus libros, han tenido que recurrir a ellos como una valiosa fuente de información, sobre todo para los cristianos. Las obras de Josefo son de un indudable e inapreciable valor histórico para cotejarlas con los relatos inspirados que tenemos en el Nuevo y aún en el Antiguo Testamento. Prólogo de Flavio Josefo. Los 7 libros de las guerras de los judíos. Porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas muestra de edad y nuestros tiempos vieron, y mayor que cuantas hemos jamás oído, de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes. Hay algunos que la escriben, no por haberse en ella hallado, recogiendo y juntando cosas vanas e indecentes a las orejas de los que la oyen, a manera de oradores, y los que en ella se hallaron cuentan cosas falsas, y por ser muy adictos a los romanos o por aborrecer en gran manera a los judíos, atribúyenles a las veces en sus escritos vituperio y otras loándolos y levantándolos, pero no se halla de ellos jamás la verdad que la historia requiere. Por tanto, yo, Josefo, hijo de Matatías, hebreo, de linaje sacerdote de Jerusalén, pues al principio peleé con los romanos y después, siendo a ello por necesidad forzado, me hallé en todo cuanto pasó. He determinado ahora de hacer saber en lengua griega a todos cuantos reconocen el imperio romano, lo mismo que antes había escrito a los bárbaros en lengua de mi patria, porque cuando, como dije, se movió esta gravísima guerra, estaba con guerras civiles y domésticas muy revuelta la República Romana. Los judíos, esforzados en la edad, pero faltos de juicio, viendo que florecían no menos en riquezas que en fuerzas grandes, supiéronse servir de tal mal el tiempo que se levantaron con esperanza de poseer el oriente, no menos que los romanos, con miedo de perderlo, en gran manera se amedrentaron. Pensaron los judíos que se habían de rebelar con ellos contra los romanos, todos los demás que de la otra parte del Éufrates estaban. Molestaban a los romanos los galos que les son vecinos. No reposaban los germanos. Estaba el universo lleno de discordias después de J.A. Imperio de Nerón, mientras muchos que con la ocasión de los tiempos y revueltas tan grandes pretendían alzarse como el imperio y los ejércitos todos, por tener esperanzas de mayor ganancia, deseaban revolverlo todo. Por cosa pues indigna
tuvo que dejar de contar la verdad de lo que en cosas tan grandes pasa y hacer saber a los partos, a los de Babilonia, a los más apartados árabes y a los de mi nación, que también de la otra parte del Éufrates, y a los adiavenos, por diligencias mías, que tal y cual haya sido el principio de tan gran guerra, y cuántas muertes y qué estrago de gente pasó en ella, y qué fin tuvo, pues los griegos y muchos de los romanos, aquellos de ti lo menos que no siguieron la guerra, engañados con mentiras y con cosas fingidas, con lisonja, con no lo entienden ni lo alcanzan, y osan escribir historias, las cuales, según mi parecer, además que no contienen cosa alguna de lo que verdaderamente pasó, pecan también en que pierden el hilo de la historia y se pasan a contar otras cosas, porque queriendo levantar demasiado a los romanos, desprecian en gran manera a los judíos y todas sus cosas. No entiendo, pues, yo ciertamente, como pueden parecer grandes los que han acabado cosas de poco, no se avergüenzan del largo tiempo que en la guerra gastaron, ni de la muchedumbre de romanos que en estas guerras largo tiempo con gran trabajo fueron detenidos, ni de la grandeza de los capitanes, cuya gloria en verdad es menoscabada, si habiendo trabajado y sufrido mucho por ganar a Jerusalén, se les quita porte o algo de loor que por haber tan prósperamente acabado cosas tan importantes merecen. No he determinado levantar con alabanzas a los míos por contradecir a los que dan tanto loor y levantan tanto a los romanos. Antes quiero contar los hechos de los amos y de los otros, sin mentira y sin lisonja, conformando las palabras con los hechos, perdonando al dolor y aflicción, en llorar y lamentar las muertes y destrucciones de mi patria y ciudades, porque testigo es de ello el emperador y César Tito, que lo ganó todo, pero fue destruido por las discordias grandes de los naturales, los cuales forzaron juntamente con los tiranos grandes que se habían levantado, que los romanos pusiesen fuego a todo y abrazasen el sacrosanto templo, teniendo todo el tiempo de la guerra misericordia grande del pobre pueblo, al cual era prohibido hacer lo que quería por aquellos revolvedores sediciosos, y aún muchas veces alargó su cerco más tiempo de lo que fuera necesario, por no destruir la ciudad, solamente porque los que eran autores de tan gran guerra tuviesen tiempo para arrepentirse. Si por ventura alguno viere que habló mal contra los tiranos, si por ventura alguno viere que hablo mal contra los tiranos, o de ellos, o de los grandes latrocinios y robos que hacían, o que me alargo en lamentar las miserias de mi patria, algo más de lo que la ley de la verdadera historia requiere, suplícole dé perdón al dolor que a ello
me fuerza, porque de todas las ciudades que reconocen y obedecen al imperio de los romanos, no hubo alguno que llegase jamás a la cumbre de toda felicidad, sino la nuestra. Ni hubo tampoco alguna que tanto miseria padeciese y al fin fuese tan miserablemente destruida. Si finalmente quisiéramos comparar todas las adversidades y destrucciones que después de criado el universo han acontecido con la destrucción de los judíos, todas las otras son ciertamente inferiores y de menos tomo, pero no podemos decir haber sido de ellas autor ni causa o hombre alguno extraño, por lo cual será imposible dejar de derramar muchas lágrimas y quejas. Si me hallare alguno tan endurecido y juez tan sin misericordia, las cosas que hallará contadas, recíbalas por historia verdadera, y las lágrimas y llantos atribúyalos al historiador de ellas, aunque con todo puedo maravillarme y aún aprender a los más hábiles y excelentes griegos que, habiendo pasado en sus tiempos cosas tan grandes con las cuales, si queremos comparar todas las guerras pasadas, parecen muy pequeñas y de poca importancia, se burlan de la elegancia y facundia de los otros, sin hacer ellos algo, de los cuales, aunque por tener más doctrina y ser más elegantes, los ventan, son todavía ellos vencidos por el buen intento que tuvieron y por haber hecho más que ellos. Escriben ellos los hechos de los asirios y de los medos como si fueran mal escritos por los historiadores antiguos, y después, viendo a escribirlos, son vencidos no menos en contar la verdad de lo que en verdad pasó, que son los también en la orden buena y elegancia, porque trabaja cada uno en escribir lo que había visto y en verdad pasaba, parte por haberse bailado en ello, y parte también por cumplir con eficacia lo que prometían, teniendo por cosa deshonesta mentir entre aquellos que sabían muy bien la verdad de lo que pasaba. Escribir cosas nuevas y no sabidas antes, y encomendar a los descendientes las cosas que en su tiempo pasaron, digno es ciertamente de loor y digno también que se crea, por cosa de más ingenio y de mayor industria se tiene a hacer una historia nueva y de cosas nuevas que no trocan el orden y disposición dada por otro, pero yo, con gastos y con trabajo muy grande, siendo extranjero y de otra nación, quiero hacer historia de las cosas que pasaron, por dejarlas en memoria a los griegos y romanos. Los naturales tienen las bocas abiertas y aparejadas para pleitos, para esto tienen sueltas las lenguas, pero para la historia en la cual han de contar la verdad y han de recoger todo lo que pasó con grande ayuda y tramo, en esto enmudecen y conceden licencia y poder a los que menos saben y menos pueden,
para escribir los hechos y hazañas hechas por los príncipes. Entre nosotros se honra verdad de la historia. Esta entre los griegos es menospreciada. Contar el principio de los judíos, quienes hayan sido y de qué manera se libraron de los egipcios, qué tierras y cuán diversas hayan pasado, cuáles hayan habitado y cómo hayan en ella partido, no es cosa que este tiempo la requeriría. Y además de esto, por superfluo e impertinente lo tengo, porque hubo muchos judíos antes de mí que dieron de todo muy verdadera relación en escrituras públicas, y algunos griegos vertiendo en su lengua lo que habían los otros escrito, no se apartaron muy lejos de la verdad, pero tomaré yo el principio de mi historia donde ellos y nuestros profetas acabaron. Contaré la guerra hecha en mis tiempos con la mayor diligencia y lo más largamente que me fuera posible. Lo que pasó antes de mi edad y es más antiguo, pasarélo muy breve y sumariamente. De qué manera Antíoco, llamado Epifanes, habiendo ganado a Jerusalén y habiéndola tenido 3 años y 6 meses bajo su imperio, fue echado de ella por los hijos de Asamoneo. Después, como los descendientes de estos, por disensiones grandes que sobre el reino tuvieron, movieron a Pompeyo y a los romanos que viniesen a desposeerlos y privarles de su libertad. De qué manera Herodes, hijo de Antipatro, dio fin a la prosperidad y potencia de ellos con la ayuda y socorro de Socio, como también después de muerto Herodes nació la discordia entre ellos y el pueblo, siendo emperador Augusto y gobernando las provincias y tierras de Judea Quintilio varón. ¿Qué guerra se levantó a los 12 años del imperio de Nerón, que de cuantas cosas y daños fue causa Cestio? Cuántas cosas ganaron los judíos luego con el principio de qué manera fortalecieron su gente natural, y como Nerón, por causa del daño recibido por Cestio, temiendo mucho al estado del universo, hizo capitán general a Vespasiano, y después entró por Judea con el hijo mayor que tenía, y con cuán grande ejército de gente romana, cuán grande porte de la gente que de socorro tenía, fue muerta por toda Galilea, y como tomó de ella algunas ciudades por fuerza y otras por habérsele entregado. Contaré también brevemente la disciplina y usanza de los romanos en las cosas de la guerra, y cuidado de que sus cosas tienen la largura y espacio de las 2 Galileas, y su naturaleza, los fines y términos de Judea. Diré particularmente la calidad de esta tierra, las lagunas, las fuentes, los males que las ciudades que por fuerza tomaron, padecieron, y en contarlo no pasaré de lo que es la verdad fielmente, que he visto y aún padecido. No callaré mis miserias y desdicha, pues las cuento a quien las sabe y las vio.
aquí hacemos una pausa. Continuaremos en la línea. Después, estando ya el estado de los judíos muy quebrantado, como Nerón murió, aquí pausamos.